Y nuevamente en este continuar de nuestra reflexión durante esta Semana Mayor, desde luego de cara a la experiencia fundamental de nuestra vida de fe que nos dice que Cristo el Señor entregó su vida por nosotros en la muerte y muerte de cruz. Contemplando la pasión dolorosa de Cristo podemos entender mejor la importancia que el cielo da siempre a rescatarnos de los peligros de perdernos eternamente. En este caminar quiero invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos grabe en nuestro corazón una verdadera experiencia de abrazados en la fe, reconocer los grandes peligros que nuestra alma tiene en el camino, en la peregrinación hacia la patria eterna, el peligro de la condenación eterna. El tema que nos va a ocupar es el tema de el infierno eterno, partiendo de aquellas palabras que el Papa Emérito Benedicto XVI dijo en alguna ocasión: el infierno existe y sus penas son eternas. Una afirmación contundente, basada desde luego en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. No afirmamos la existencia del infierno gratuitamente, o porque se nos ocurrió, o porque, como algunos han dicho, el infierno es una invención que ha hecho la Iglesia para asustar a la gente. No se trata de una realidad fantasiosa, ni tampoco por asustar, ni mucho menos. Se trata de una realidad pavorosa que la Sagrada Escritura nos lo presenta en distintos pasajes. Podríamos pasar mucho tiempo revisando la Sagrada Escritura y encontraremos grandes y abundantes textos que nos van hablando muy claramente de esta realidad eterna que es la realidad del infierno. Mas, sin embargo, para cada uno de nosotros debe ser motivo no desde luego de miedo, más bien motivo de trabajar con diligencia en el camino de la salvación, buscando por todos los medios, esforzarnos, como nos dice el Evangelio: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es la senda que lleva a la perdición, hablando del infierno eterno, y son muchos los que van por ahí. Pero angosto es estrecho, angosto y estrecho es el camino de la vida eterna, y pocos son los que lo encuentran. Y por eso San Pablo también decía: obrar con temor y temblor en la obra de su salvación, de su santificación. Muy bien. Vayamos pues primero a invocar al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, haz que instruidos e iluminados los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, guiados por este mismo Espíritu, gustemos de la virtud de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al invocar, mis queridos amigos, hermanos, al Espíritu Santo, con ello queremos que el Espíritu de Dios nos venga a dar conciencia de pecado y sobre todo de los pecados que pueden llevar a la condenación eterna. Dice nuestro Señor que exactamente hay pecados que llevan a la condenación eterna, como son el pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en negarse totalmente a abrirse a la gracia de Dios, rechazar consciente y libremente la gracia divina, no querer nada con el Dios de la vida. Es el pecado contra el Espíritu Santo, no aceptar plenamente las realidades eternas y sobre todo rechazar las realidades eternas. Cuando los judíos acusaban a Jesús de estar poseído por el demonio, precisamente nuestro Señor Jesucristo habló
muy duramente y con toda seguridad. Cuando hablaba de los pecados que no tienen perdón, se refería a ello, precisamente a que no se aceptara a Jesús como el enviado del Padre. Y así expresamente lo dijo Jesús: porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. La expresión en la Biblia, en la Sagrada Escritura, yo soy, es una expresión que está revelando su grandeza divina de nuestro Dios. Y en el Antiguo Testamento los judíos, cuando escuchaban yo soy, caían rostro en tierra, porque reconocían en aquel yo soy la soberanía de Dios. El Nuevo Testamento nos ofrece muchos pasajes que hacen alusión a esta realidad del infierno. Mateo 28:20 dice: y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, con lo cual nos señala la importancia de que Él permanezca con nosotros para librarnos del castigo eterno. Hay desde luego una clara relación de que Él está con nosotros para ayudarnos a no perdernos en el camino de la vida. La Sagrada Escritura nos ofrece muchos pasajes relacionados con el diablo, por ejemplo, que es precisamente una referencia directa, clara, a que existe el infierno, porque el diablo tiene precisamente su lugar en el infierno, su espacio es el infierno. Que por cierto, un día que viví una experiencia con una persona que se me había encomendado para ayudarle en su liberación, cuando estaba orando por aquella persona y se manifestaron las fuerzas del mal, el demonio hablando dentro de la persona con una voz desde luego muy terrible, yo le ordenaba durante la oración que saliera de aquella persona y dejara en paz a aquella pobre persona atormentada. Y le ordenaba que fuera directamente al infierno. Le decía: te mando en este momento a los abismos del infierno. Y me respondió con mucho coraje y dolor: no, ahí no quiero ir, ahí no quiero ir. Entonces le digo: es tu lugar. Y luego responde: no, porque si me voy sin cumplir mi misión, Lucifer me atormenta. Lo dijo aquel demonio, refiriéndose a Lucifer, que es para los condenados, él es como el Dios de los condenados. Lucifer es quien está a la cabeza en el infierno. Y lo iba a condenar, a atormentar más a aquel demonio, y no quería ser más atormentado en el infierno. Ahí estaba revelando en aquel momento, y yo decía: bueno, pues aquí qué interesante, estamos escuchando directamente esta realidad pavorosa que es el infierno, que ni siquiera los demonios quieren estar ahí. Imagínense qué terrible es esta realidad. El diablo tiene su reino, nos dice Evangelio de San Mateo 12:26. También tiene a sus ángeles, Mateo 25:41. También se habla de el maligno por excelencia, y dice precisamente que esparce la mala semilla en el campo, en aquella parábola de Mateo 13:25-39. También otra referencia bíblica: arranca la buena semilla de los corazones, Lucas 8:12 y Mateo 13:14, que dice, cuando habla de la semilla del sembrador, dice: viene el diablo y se roba la buena semilla del corazón. Y en la pasión de Jesús, precisamente, desencadena una persecución contra él y contra los mismos apóstoles. Mateo 11:6, 23:10 y Lucas 22:3-31. Son pasajes donde se hace todas las referencias a la acción del maligno y a la relación con el infierno. La actividad apostólica de Jesús se presenta en gran parte como una lucha contra el diablo y sobre todo contra los demonios.
Comienza por las tentaciones del desierto, donde dice la Sagrada Escritura que Jesús, durante el tiempo de oración en el desierto, fue tentado por Satanás. Luego después se habla expresamente de una forma concreta de las tentaciones de Jesús. El demonio aparece como un gran señor, poderoso y temible. En la muerte de Cristo, pero con la muerte de Cristo es vencido. Cristo ve y le ve caer del cielo como rayo. Decía Jesús cuando aquellos discípulos fueron y regresaron alegres porque hasta los demonios se les sometían. Y Jesús dice, sí, no se alegren porque los demonios se les someten, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y Jesús añade, vi a Satanás caer del cielo como rayo. Y a ustedes les he dado el poder para pisotear leones y escorpiones y para destruir todas las fuerzas del mal. Es una referencia bíblica muy concreta, muy clara. Los exorcismos que realiza Jesús, que no son simplemente formas figuradas como algunos exégetas incrédulos llegaron a querer propagar, que los exorcismos eran más bien formas figuradas de representar el mal en contra del bien, y que no era por los demonios mismos. Eso es un engaño de Satanás, desde luego. Satanás, desde luego, que una de las tácticas muy, muy, muy sutiles de él es hacer creer al hombre que no existe y hacer creer que no existe el infierno. Una vez al Padre Pío le sucedió algo muy interesante. Llegó una persona llena de arrogancia y de soberbia a decirle que él no creía ni en el demonio ni en el infierno. Y se le queda mirando San Pío de Pietrelcina, se le queda mirando San Pío de Pietrelcina y le dice, mira hijo, no te preocupes ya entonces por creer. Tú vas a creer cuando ya estés en el infierno. Vas a creer cuando estés en el infierno. Es una realidad que no podemos nosotros negar. En la vida de los santos encontramos en todos los santos, que no puede ser excepción de Jesucristo, luchas, ataques del poder de las tinieblas. El demonio es una realidad pavorosa. Yo puedo decir en mi experiencia, para la gloria de Dios, de 37 años de vida sacerdotal, y me ha tocado por mucho tiempo estar en contacto y estar atendiendo y atender a varias personas que vienen aquejadas por perturbaciones, por opresiones de las fuerzas del maligno. Y tengo cantidad de experiencias que he constatado grandemente el poder del demonio y del infierno a través de los tormentos que me ha tocado palpar en aquellas pobres personas que sufren. Y veo cómo se van liberando y llega, después de liberarse de las fuerzas del mal, la paz que solamente Dios puede dar. El infierno es una realidad, los demonios es una realidad pavorosa, y esto no podemos negarlo. Así es que existen en la Sagrada Escritura y ahora en el mundo, y siempre existirán, personas que le han abierto las puertas al maligno y se han quedado dañados, si no poseídos, oprimidos, perturbados, pero viven ese calvario de enfrentarse por las fuerzas del mal, con las fuerzas del mal. Y yo sé también que el demonio, y lo he vivido y lo he visto, también es un instrumento de Dios mismo. El demonio no hace más que hasta lo que Dios le permite hacer. Y en algunas ocasiones, hasta en la vida de algunos santos, como de Santa María de Jesús crucificado, la pequeña árabe, la pequeña nada, como ella se decía, Dios permitió que durante un tiempo estuviera poseída por el demonio, por el espacio de tiempo en su vida, y pudo vivir la lucha y el enfrentamiento al poder de las tinieblas y experimentar en su carne, en su vida, el combate tan terrible del infierno. Después vamos a ver en un momento más el relato de Santa Faustina, que nos habla precisamente de lo que nuestro Señor le permitió ver, estando en vida, de los 8 grados de tormentos que ella va describiendo. Entonces,
No podemos negar que en el ministerio de Jesús hubo varios casos de expulsión de los demonios. El mismo Jesús, cuando manda a los apóstoles a predicar el evangelio, les dice: id por todo el mundo y predicar la buena nueva de salvación. Y también dice predicar, curar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente. Lo dijo expresamente Jesús. Y el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, es también señalado por los demonios como el que ha venido a perderlos, a destruir el reino de las tinieblas. Cuando en aquella ocasión, aquel endemoniado le dice: ya sabemos quién eres el Santo de Dios, has venido a acabar con nosotros. Lo dice expresamente el demonio. Es que en la vida de Jesús aparecen muchos textos que nos refieren precisamente esa lucha pavorosa. Así que también las enfermedades, muchas enfermedades, pueden ser generadas por hostigación del poder de las tinieblas, y eso desde el tiempo de Jesús aparecían, como aquella mujer encorvada del Evangelio, cuando Jesús le expulsa el demonio, y dice que aquella mujer se incorporó después de que durante muchos años estuvo atada, y Jesús mismo les increpa y les echa en cara a los escribas y fariseos, y dicen que está permitido hacer el bien o el mal, salvar una vida o dejar acabar con ella. Y a esta mujer dice Jesús que el demonio, a Satanás, la tuvo atada durante tantos años. ¿No era necesario desatarla de esas ataduras? Cuestionamiento que Jesús hacía cuando predicaba el Evangelio. Y hay muchos pasajes, el tiempo no nos permite recorrer y ahondar en todos ellos. Yo quiero solamente mencionar que toda la Sagrada Escritura, aún desde el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento, nos trae una innumerable referencia de textos bíblicos con relación a los demonios, al infierno, a la lucha entre el bien y el mal. Basta solamente, para concluir un poco lo del Nuevo Testamento, aquel relato de Jesús que habla precisamente y justamente del juicio final. El juicio final para nosotros, ya lo hemos visto en el tema del juicio particular, el juicio universal. Vemos cómo Jesús, el día del juicio, pondrá a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. Y expresamente señala que a los malos a su izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, y del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Muy claramente lo define, lo señala. Apartaos de mí, malditos, y del fuego eterno. O sea que no podemos dudar la existencia del infierno. Como decía el Papa Emérito Benedicto, el infierno existe y sus penas son eternas. Son eternas. Y no podemos nosotros ignorar esta realidad. Hay algo que enseguida voy a comentar, hablando del relato que hace Santa Faustina de la realidad del infierno, y es que comenta Santa Faustina, después de describir lo que vamos a continuación a escuchar, después de describir cada una de las penas que ella contempla, dice que notó algo muy interesante, que gran parte de las personas, de las almas que estaban en el infierno, de aquellos condenados, estaban ahí porque en vida, o sea, viviendo aquí en este mundo, no creyeron en la existencia del infierno ni en el diablo. O sea, negaron la existencia. Por eso una de las tácticas de Satanás de todos los tiempos y más ahora es negar la existencia del infierno, hacer que las personas no crean, ignoren y hasta nieguen la existencia de los tormentos eternos. Y no podemos nosotros ignorar que es una realidad bíblica y palpable en la vida ordinaria. En la vida, sobre todo de los santos, fue muy evidente. Y sin más, hermanos, como les digo, hay muchos pasajes de la Sagrada Escritura. No es el momento, no estamos en una clase de estudio bíblico, pero sí hay muchas referencias del estudio de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que habla de la realidad del infierno y de los demonios.
Pero ahora entremos a la realidad de las penas eternas. El infierno es el estado en el que el alma se encuentra por haber rechazado a Dios. El mayor tormento de las almas condenadas a la condenación eterna en el infierno es el mayor y más grave tormento, es la privación de la vista y de la posesión de Dios, sumo bien. Esa es la primera afirmación que podemos decir. Si podemos señalar en qué consiste el infierno, podemos decir que el infierno consiste en sacar a Dios de la vida de las personas. El no tener a Dios es el verdadero infierno. Por eso yo puedo afirmar y puedo decirles, y esa es la realidad que vivimos en muchas almas, en muchas personas, inclusive el tiempo que estamos viviendo, el que en el momento en el que la persona sacó a Dios de su vida, está construyendo su infierno. El infierno ya desde esta vida podemos comenzar a vivirlo, porque el mayor infierno es vivir sin Dios. Decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está vacío hasta que no descanse en ti. Esa es la realidad. El infierno ya en el lugar de tormentos, que es ya allá en las penas eternas, lo que más hace sufrir a los condenados es no tener ya a Dios, haberlo perdido para siempre. Haber perdido a Dios y que no lo van a poseer nunca. La mayor pena de estas almas y de la cual se lamentan permanentemente, que es uno de los grados de tormento, es el remordimiento de la conciencia de haber rechazado a Dios. Los tormentos de los demonios son secundarios, lo que los demonios les infringen a las almas, son secundarios. Sí son tormentos terribles, pero no son tan graves como la privación de Dios mismo, que ese es lo más grave. Así también podemos decir lo contrario. La mayor gloria de los bienaventurados es la posesión de Dios en el cielo. Ya veremos ese tema. La existencia del infierno, aunque no esté desde luego, porque no es necesario, no ha sido necesario en la iglesia que esté definido como dogma de fe, porque por sí mismo se impone, porque toda la Sagrada Escritura lo menciona, lo señala, y esto es suficiente. No necesita que la iglesia haga un dogma de definición de fe para que obligue bajo dogma a creer en el infierno. Eso no es necesario. El cristiano verdaderamente creyente no necesita de que fuera un dogma el infierno, sino que basta solamente saber por sentido común, por razón bíblica y por experiencia de la iglesia de todos los siglos y de la experiencia de los santos, que el infierno es una realidad pavorosa. Desde luego que ahí solamente aquellos que niegan a Dios pueden llegar a vivir esa realidad eterna. Antes de hacer la narración que nos da Santa Faustina de los grados de tormento de los condenados del infierno, quiero mencionar un acontecimiento que todos conocemos, las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal, a los pastorcitos. Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, escribe en sus memorias un relato conmovedor. Los pastorcitos señalan que tuvieron ellos también la experiencia terrible, pavorosa, de ver el infierno, aunque fue muy somero, así muy a la ligera, muy externo, pero vieron también cuántas almas, incontables almas, segundo a segundo, momento a momento, iban cayendo al infierno. Qué terrible visión, experiencia. La Santísima Virgen María, después de que los pastorcitos vieron aquella realidad del infierno, lo describen los pastorcitos como cuando viene un viento recio del otoño y que lanza con el viento fuerte las hojas secas después del invierno de los árboles y lanzan al suelo todas las hojas
secas, ya después vendrá la primavera, pero viene todo ese lanzamiento de hojas al suelo, así señalan ellos, que era como veían de almas caer al infierno, como hojas secas caen de los árboles. Y aquella escena de ver cómo los demonios esperaban en la entrada del infierno a las almas para atraparlas y atormentarlas eternamente, y viendo aquellos tormentos que vamos a escuchar que narra Santa Faustina, dice la Santísima Virgen María, con mucho dolor de madre, dice, ¿habéis visto, le dicen los pastorcitos de Fátima, ¿habéis visto el infierno? Es donde tantos de mis pobres hijos van, porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos. Fíjense qué grave responsabilidad, hermanos. Tenemos que estar, además de querer y de buscar por todos los medios, defendernos y luchar para no perdernos eternamente y vernos alejados de Dios, pues tenemos la obligación también de orar por la conversión de los pecadores, para que muchas almas se salven y no vayan a caer en lugar de tormentos. Entremos, sin más ni más, porque el tiempo nos apremia, entremos a escuchar. Les voy a ir leyendo el relato que nos presenta en su diario espiritual Santa Faustina, mensajera de la Divina Misericordia. ¿Y qué nos dice esta gran santa? Nos dice lo siguiente: hoy fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Es un espacio, o sea, un lugar de gran tortura. Qué imponentemente y grande y extenso es ese espacio. Los tipos de tormento que vi son los siguientes. Ella escribe. Desde luego, sabemos que más que un lugar físico, es la realidad espiritual de todas aquellas almas que se han separado de Dios y que viven ya en esa lejanía de Dios y en estos tormentos. La primera, fíjense muy bien, la primera experiencia que pudo palpar de tormento, la primera que constaté es lo cual, en lo que constituye o en lo cual consiste el infierno, es la pérdida de Dios. Hace un rato se los mencionaba, hermanos, la pérdida de Dios. Esa es la primera y más grande tortura de todas las almas que se han separado, porque ya no van a poseer a Dios. Para siempre estarán separados del único bien supremo, que es nuestro Creador y Hacedor. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda pena y tortura de los condenados? Así lo narra Santa Faustina. La segunda es el eterno remordimiento de la conciencia. O sea que continuamente están martillando su conciencia de que rechazaron a Dios, y maldicen a sus padres, maldicen a las demás personas que no los ayudaron, que no los dejaron vivir su vida, o que les estorbaron en el camino. O sea, el remordimiento de la conciencia. Saber que por su propia conciencia y por su propia libertad y voluntad fueron a dar ahí separados de Dios. Porque nadie se condena ni va al infierno porque Dios lo mande al infierno, ni porque Dios quiera que se vaya al infierno. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. El que se condena y se separa de Dios es por su voluntad, porque así lo quiere. Dios, hasta el último instante de la vida del ser humano, estará dando su gracia, estará llamando, estará poniendo todos los medios para que no nos vayamos lejos de Él. Porque el mayor dolor de nuestro Dios es la pérdida de sus hijos. Por eso Jesús entregó su vida, como lo vemos en la cruz. ¿Para qué? Para que no fuéramos a caer en un lugar de tormentos. Es la segunda, la segunda forma de tormento terrible, el remordimiento de la conciencia.
¿Cuál es la tercera fuerza de tormento? La tercera es que la condición de cada persona nunca va a cambiar. Siempre y por toda la eternidad permanecerá ya así. No va a cambiar, no va a poder cambiar, no va a poder convertirse, no va a poder volverse atrás, no va a poder pedir ya ni perdón, ya no pueden amar. Los condenados jamás podrán amar. Esa es el tercer grado de tormento. Su condición ya no cambia, serán igual toda la eternidad. Vamos al cuarto grado de tormento que Santa Faustina ve. La cuarta experiencia es que ellos se ven abrazados por un fuego que penetra el alma sin destruirla. Es un fuego que penetra el alma sin destruirla. Yo cuando viene una persona hacia mí, y te digo para ti, querido hermano, que me ves, que escuchas, cuando hay personas que dicen, es que yo no tolero este mundo, estos sufrimientos, mejor me voy a quitar la vida, y hay quienes se quitan la vida, y yo les digo, hermano, si supieras que tu anhelo es no sufrir, y si supieras que allá en la otra vida será inmenso, infinitamente más grande el sufrimiento que tú vas a vivir. Aquí tu sufrimiento es pasajero y tu sufrimiento, por muy grande que sea, es una bendición si tú lo aprovechas y lo unes a la pasión de Cristo para la salvación de las almas. Es un regalo de Dios el sufrimiento y la cruz. Y en la otra vida ya el alma es penetrada por un fuego, un sufrimiento que no consume. Aquí yo les digo a las personas que dicen que quisieran quitarse la vida, les digo, aquí sí te puedes quitar la vida, pero en el infierno ya no vas a poder quitarte la vida. Allá va a ser para siempre vivir, aunque no lo quieras, eternamente tu alma completamente sofocada por ese fuego que consume y que no destruye. Es un sufrimiento terrible, ya que es un fuego completamente espiritual, encendido por la ira de Dios. Por la ira de Dios. Ese es el cuarto grado de tormento. Vamos al quinto grado de tormento. El quinto grado que Santa Faustina, Dios le permite ver, es la tortura continua y la oscuridad y un terrible olor sofocante, repugnante, y a pesar de eso, de aquella oscuridad de dolor, los demonios y las almas de los condenados se ven unos a otros y ven precisamente todo el mal, el propio y de los demás. Todo eso lo ven. Ese es el grado de tormento, tormento terrible. Qué terrible es ese tormento. Y no te vas a poder librar de los demonios continuamente. Es el quinto grado de tormento. Aquel olor repugnantísimo, aquella oscuridad terrible. No creas que porque se dice que el infierno es fuego, es lumbre, va a haber luz. No, es un fuego espiritual y es una terrible oscuridad. Es un olor espantoso. Es un olor de todos los cañerías de la más putrefacción existente, permanente y para siempre. Imagínate nada más estar respirando aquellos olores tan espantosos por toda la eternidad. Y es una realidad. Aquí no creas que al estar diciendo esto, estoy diciéndolo para asustarte, no, para que tomemos en cuenta que es una realidad que existe y no lo estoy diciendo yo, lo dice una gran santa que Dios le permitió ver esta realidad. Vamos al sexto grado de tormentos que nos narra Santa Faustina. El sexto es la tortura y permanente compañía constante de Satanás. Esa tortura permanente, los demonios son torturantes. Basta ver, yo lo he podido ver en las personas que me ha tocado atender y que veo cómo sufren, es un tormento. Y me dicen las personas, padre, es que día y noche y no me dejan ni dormir, es un tormento. Si en esta vida
vivimos esos tormentos que todos hemos experimentado en las tentaciones, en las hostigaciones del enemigo. Imagínense en la otra vida, ahí en el infierno, o toda la eternidad, estar con esa compañía tan desagradable. Qué terrible desgracia. Vamos al séptimo grado de tormento. El séptimo es la horrible desesperación y el odio contra Dios. Las palabras viles, obscenas, terribles, las maldiciones, las blasfemias. Estar escuchando todo ese rato, toda la eternidad, esa palabrería de ofensas, de insultos para el Dios de la vida. Estas torturas, mis queridos hermanos, son precisamente una realidad de la cual Dios quiere librarnos. Estas son las torturas sufridas por todos los condenados juntos, pero ese no es el extremo del sufrimiento. Hay torturas, y estas son el octavo grado de torturas, dice Santa Faustina. Hay torturas especiales destinadas para cada alma particular, según hayan sido sus pecados. Son principalmente los tormentos de los sentidos, los daños de los sentidos. Las penas de los condenados son de daño y sentido. Los de daño es la privación de la vista de Dios. Los de sentido son estos que hemos mencionado, que Santa Faustina nos presenta. Cada alma padece sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con la forma en la cual desarrolló su vida en esta tierra, en su pecado, desde luego, por la vida de pecado. Y después también Santa Faustina, en este octavo grado de tormentos, hace una descripción visual. Dice que hay cavernas y hoyos de tortura donde una forma de agonía difiere de la otra, según cada persona. Y aquí hace un comentario Santa Faustina, dice: yo me habría muerto ante la visión de estas terribles realidades, torturas, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Fíjense. Dice Santa Faustina, yo me hubiera muerto si Dios no me hubiera sostenido. Y continúa diciendo Santa Faustina, no quiero inventar, por esto les leo las palabras de ella que ella escribe. Dice: debe el pecador saber que será torturado por toda la eternidad. Y aquí hacemos también referencia a las palabras del Papa Emérito Benedicto expresa, que ya al inicio del tema señalamos. El infierno existe y sus penas son eternas, por toda la eternidad. En esos sentidos que suele usar el hombre para pecar, es donde más va a sufrir los tormentos. Esto también que he escrito, dice ella, y que estoy describiendo, es por orden de Dios, por orden de Dios. Fíjense ustedes, esto que acabamos de escuchar y que les acabo de leer y que vienen, si quieren consultarlo en el libro del Diario Espiritual de Santa Faustina, cuando habla precisamente de esta experiencia, es por orden de Dios, para que ninguna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay ninguno del infierno, que nadie ha venido de ahí y que por lo tanto nadie puede decir que exista o cómo es. Fíjense qué bondadoso es nuestro Dios, ¿no les parece? Que ha querido Él darnos, no solo en la persona de Santa Faustina, hay muchos santos, vayamos a Santa Teresa de Ávila y muchos otros santos que, si ustedes ahora que estamos en el área del internet, les ponen, solamente les reto a ponerle santos que han visto el infierno y verán que les van a salir una cantidad enorme de santos que Dios les ha permitido tener esa experiencia. O sea que es una realidad impresionante. Y dice Santa Faustina: yo, Sor Faustina, por orden de Dios, he visitado los abismos del infierno para que pudiera hablar a las almas sobre él y para dar testimonio sobre su existencia. No puedo hablar ahora
de palabra sobre el infierno, pero por eso lo he escrito por orden de Dios, y así es como ella nos ha dejado este testimonio. Continúa escribiendo Santa Faustina. Los demonios estaban llenos de odio hacia mí. Yo pienso que ahora están llenos de odio hacia nosotros también, cuando hablamos de estas cosas. Indudablemente. Estaban llenos de odio hacia mí. Pero tuvieron que obedecerme por orden de Dios. Lo que he escrito es una sombra pálida. Fíjense bien, fijémonos bien. Lo que he escrito es una sombra pálida de las cosas que nos esperan, de las cosas que vi si no caminamos en el camino de la vida. Esto que acabamos de escuchar de los 8 grados de tormentos no es nada en comparación de la verdadera realidad del infierno. Y aquí dice algo que ya lo había comentado al inicio del tema, que dice Santa Faustina, pero noté, o sea, comprendí y vi una cosa, que la mayoría de las almas que están en el infierno son quienes descreyeron, o sea, no creyeron que hay infierno. O sea, aquellas personas que hasta lo negaron. Y yo sé, hermanos, que en el momento presente en el mundo hay muchas, lamentablemente, personas que hasta niegan esta realidad del infierno. Pero ¿saben por qué es negado el infierno? Porque el hombre no se decide a caminar en el camino del amor y de la vida. No quiere convertirse y volverse al amor de Dios. Quiere seguir viviendo en su pecado, en el desorden del mundo, del demonio y de la carne. Por eso el hombre se niega a creer. Pero miren, mis hermanos, negar el infierno es como querer tapar el sol con un dedo. Negar el infierno es para nosotros un juicio temerario. Y es exponerse a ir a caer en este lugar de tormentos. Por eso hace un rato les decía en el transcurso del tema, que el Padre Pío le dijo a aquel hombre, no te preocupes por creer en el diablo y en el infierno, ya vas a creer cuando estés en el infierno. Concluye, termina Santa Faustina, quiero terminar este relato. Cuando regresé, dice ella, de aquella experiencia, o sea, fue una experiencia mística, cuando regresé apenas podía recuperarme del miedo. Ay, claro que sí. Imagínense ustedes, mis hermanos, estar viviendo esa experiencia no fue nada agradable. Estaba muriéndose de miedo. Y hace una expresión, una exclamación con signo de admiración. Santa Faustina dice, cuán terriblemente sufren las almas ahí. Cuánto sufren las almas ahí. Casi lloraba Santa Faustina. Por consiguiente, oro aún más fervorosamente por la conversión de los pecadores, suplicando intensamente, permanentemente, que la misericordia de Dios los abrace. Esa es nuestra actitud, mis hermanos. Y yo quiero invitarles a ustedes en estas meditaciones hoy, al hablar del infierno, a que doblemos rodillas y a que tomemos más en serio nuestra vida de conversión. Volvámonos al amor de Dios. No seamos torpes. Dios no nos ha creado para los tormentos, nos ha creado para la gloria, para la vida, para gozar eternamente del Señor. No nos engañemos. Oh, mi Jesús, dice Santa Faustina, preferiría estar en agonía hasta el fin del mundo, entre los mayores sufrimientos, antes que ofenderte con el menor de los pecados. Antes de ofenderte con el menor de los pecados. Oh, mis queridos amigos y hermanos, qué importante es para cada uno de nosotros tomar conciencia de esta realidad. Realidad pavorosa, ciertamente, pero al fin realidad. Y Dios no nos quiere que vayamos a condenarnos, a separarnos de Él. Por eso qué urgente y qué necesario es hoy recurrir al corazón inmaculado de María para pedir su protección. Rezar diariamente con mucho amor, con el corazón, el Santo Rosario. Doblar la rodilla ante Jesús sacramentado por largas horas para pedir su protección y amparo.
y vivir en la gracia de Dios, mediante un permanente estado de gracia. Frecuentar la confesión, la Sagrada Eucaristía, el alimento de la vida. Por eso Jesús en el capítulo 8, 6 del Evangelio de San Juan, nos da todo un himno a la Eucaristía. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y contamos también con la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, quien viene a librarnos del infierno y de la muerte. Y estamos en el año de San José. Entremos en el corazón de San José para que Él, el terror de los demonios, que es San José, nos proteja de la condenación eterna. Y quiero invitarles a recibir esta bendición al final, pidiendo la gracia de la protección divina para nuestro caminar y nuestra vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos en un siguiente momento de reflexión.